Buenas tardes, mi nombre es Carolina Leiva, soy su docente de formación ética. Esta clase les va a servir para realizar el trabajo práctico número 4, que ya comprende al segundo trimestre. Tomen en cuenta que yo por trimestre les envío alrededor de 3 trabajos prácticos. Cada trabajo práctico comprende 2 temas del programa. Es necesario que para aprobar la materia realicen todos los trabajos prácticos que se les envía. La metodología sigue siendo la misma. Ustedes deben colocar el título o los temas en su carpeta, la fecha, copiar las preguntas, realizar las actividades o las respuestas que se les pide, enviarme una foto por WhatsApp para su corrección. Y no es necesario que copien los textos, simplemente realizan las actividades y me envíen por WhatsApp para su corrección. Acá en este trabajo práctico vemos 2 temas puntuales de este segundo trimestre, que son derechos humanos, concepto, carácter, clasificación, y por el otro también, otro de los temas importantes va a ser la Constitución Nacional, lo que hace su concepto, su estructura, su importancia, digamos. El objetivo fundamental de este trabajo práctico va a ser que ustedes puedan reconocer la importancia de los derechos humanos en la vida diaria, y por el otro lado también puedan analizar y comprender la Constitución, las diferentes partes y estructuras de la Constitución, nuestra Constitución Nacional. Para iniciar ya con el tema, inicialmente vamos a comenzar con lo que son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Son los derechos que tienen todas las personas, sin distinción, por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de ser humanos. ¿Desde cuándo se es persona? Desde el momento mismo de la concepción. En lo que hace a sus caracteres, ¿cuáles son sus características? Son universales, porque comprenden a todas las personas, son naturales, no se originan en una ley, lo tiene toda persona por el solo hecho de ser persona, desde el momento mismo de la concepción. Son inalienables, o sea, no se pueden renunciar. Yo no puedo realizar un escrito renunciando a mi derecho de libertad, o transfiriéndole o vendiéndosela a otra persona. Son inviolables, o sea, no pueden ser lesionados. Son obligatorios, deben ser respetados por todos. Y también son indivisibles. Quiere decir que si se atenta contra uno, se estaría atentando contra todos los demás derechos. Por ejemplo, ¿cuáles son esos derechos? Están contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de 1948, sancionado por Naciones Unidas. Y acá son una infinidad de derechos. Derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la educación, a un ambiente sano, a la nacionalidad. Todos estos son los diferentes derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en derechos conforme a su orden de aparición en diferentes generaciones. Derechos de primera generación, derechos humanos de segunda generación, derechos humanos de tercera generación y derechos humanos de cuarta generación, que es la nueva que se incorpora actualmente. Los derechos humanos de primera generación comprenden derechos civiles y políticos. Los derechos de segunda generación comprenden aquellos derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la actividad que la persona realiza. Los derechos de tercera generación son aquellos vinculados a la paz, a un ambiente sano, a la solidaridad. Y los de cuarta generación son aquellos vinculados al ciberespacio y a las nuevas tecnologías. Ejemplos de estos derechos, los derechos de primera generación: la libertad, derecho a la igualdad, derecho a la vida, derecho a la propiedad privada. Los derechos de segunda generación son aquellos que ustedes pueden observar acá en las imágenes. Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a una educación. Y otro es los derechos de tercera generación, que son aquellos incorporados actualmente, por ejemplo, a un ambiente sano, derecho a la paz y derecho a la solidaridad. Pero otro de los temas importantes vinculados a los derechos humanos es que, pese a que a partir de 1948 ya fue sancionada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por Naciones Unidas, aún así han existido situaciones de violación a esos derechos humanos. Las principales son aquellas vinculadas a la guerra. Las guerras son las situaciones en las cuales se genera una mayor violación a esos derechos humanos. Pero estas violaciones, ¿cómo las podemos clasificar? Las podemos clasificar principalmente en sistemáticas, aquellas que son por acción, por omisión o por exclusión. Sistemáticas son aquellas que son realizadas de manera reiterada. Por ejemplo, en el tiempo de la desaparición de personas, por ejemplo, en el tiempo que nuestro país estuvo
signada por las dictaduras o los gobiernos de facto, se produjo también la desaparición de varias personas. Que estas son situaciones de violación a los derechos humanos de tipo sistemático. Las que son por acción, es decir, son aquellas realizadas a través de una acción. Por ejemplo, yo le secuestro a una persona y le privo de su libertad. Cuando hay por omisión, cuando se da por indiferencia. Por ejemplo, si yo soy un policía que trabajó estoy en una comisaría, viene una señora a hacer una denuncia por violencia de género y yo no le tomo la denuncia, por ejemplo, ese es un caso de violación a un derecho humano por omisión. O sea, yo debía realizar una acción que no la realicé, por cualquier motivo que sea. Y por exclusión, cuando son aquellos casos exclusivos de marginación, que también son situaciones de violación a los derechos humanos. Volviendo a realizar, eso es lo que van a identificar cuando lean estos textos. Luego de leer estos textos, ustedes van a hacer esta actividad. La primera es explicar. Luego ya hablamos de lo que es clasificación de los derechos humanos. Y también, viendo, ustedes acá van a tener que realizar un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico, recuerden que es un cuadro con flechas, similar a lo que yo le estoy exponiendo. Acá van a tener que hacer un cuadro sinóptico en el que van a explicar la clasificación de los derechos humanos, a qué hace referencia y los derechos que comprende cada uno. Luego van a llegar a lo que es la violación a los derechos humanos y van a tener que responder a estas preguntas. ¿Qué formas asume la violación de los derechos humanos? Explique brevemente cada una de ellas. Recuerda que son varias. Y a su vez, explique un ejemplo concreto o una situación real breve, digamos, en la que pueda identificar una violación hacia los derechos humanos. Ustedes son libres de elegir narrar una situación. Cualquier situación en la que se atente, o que ustedes imaginen, o que vean en la noticia, o en los periódicos, o cualquier medio de comunicación, en el que ustedes comprendan o identifiquen una violación a esos derechos humanos. Recuerden que son aquellos que están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego ya entramos a lo que es el otro tema de este trabajo, que es Constitución Nacional. Ven, este es un ejemplo de una red conceptual similar a lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es en realidad un cuadro sinóptico, que es aquel que tiene contenido con flechas. Si partimos de la Constitución Nacional, primeramente debemos partir de qué es. Es la ley fundamental, es la ley primaria y fundamental, es la ley suprema, es la que derivan todas las demás normas. Fue promulgada el 25 de mayo de 1853, sufrió diferentes cambios, transformaciones, reformas, a los efectos de ir adaptándose a los diferentes cambios sociales que van surgiendo. La última fue realizada en 1994. ¿Cuál es su importancia? Nos permite conocer los diferentes derechos y deberes que tenemos como ciudadanos, nuestras obligaciones, nuestros derechos, nuestras garantías, pero también nos permite conocer los deberes de los que tienen los funcionarios y los gobernantes, además de determinar nuestra forma de gobierno, que recuerden que es representativa, republicana y federal. ¿Cuál es su estructura? Está estructurado por varias partes. Primeramente tiene dos grandes partes. Tenemos que hablar de que inicia con un preámbulo, que es una carta de presentación. Luego tiene dos partes, una primera parte y la segunda parte. La primera parte, que se divide en dos, que es declaraciones de derechos y garantías, nuevos derechos y garantías. Y la segunda parte, que regula todo lo referente a los gobiernos de provincia y también a la división de poderes. Recuerden que en nuestra Constitución, nuestra forma de gobierno se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Y finalmente tiene disposiciones transitorias, todo esto relacionado a la estructura, tiene disposiciones transitorias en la que hace remisión a los tratados con potencias extranjeras, incorporados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución. Tipos de Constitución, existen varios tipos. Pueden ser escritas o no escritas. En su mayoría, actualmente ya casi todas son escritas. Es decir, que están contenidas en un cuerpo normativo único. Y a su vez pueden ser no escritas, como el caso de ser consuetudinarias.
pero también pueden clasificarse en rígidas o flexibles. Esto, rígidas, tiene que ver con el procedimiento de reforma, si es necesaria una convención constituyente o no, en el caso de las que fueran flexibles. Nuestro país tiene una constitución escrita, está contenida en un cuerpo normativo, pero a su vez también es rígida, porque para su procedimiento se requiere la conformación de una convención constituyente. Volviendo al trabajo que deben realizar ustedes, luego el tema 2, que comprende ya, habla de la Constitución Nacional, conceptos, estructuras y tipos. Va después de leer todos los textos, deben responder qué es la Constitución, por qué cree usted que es importante estudiar la Constitución. Acá van a ver la estructura, los tipos, y ustedes van a tener que realizar aquí un cuadro sinóptico, en el que expliquen la estructura, o sea, sus diferentes partes, y también los tipos de constitución que existen, puntualmente. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, por favor, me consultan. Recuerden que ahora ya iniciamos el proceso de receso de invierno, del 13 al 24, el 25 estaré enviando nuevamente ya el segundo trabajo práctico correspondiente a este segundo trimestre. Y espero haber sido clara y que se me haya comprendido y que se hayan comprendido principalmente las actividades que deben realizar. Cualquier duda, por favor, me consulten. Gracias.